Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder, ¿cómo olvidarte si tú has sido siempre fiel? ¿Cómo olvidarte si tú eres mi Dios? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor del sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Si yo soy testigo de tus obras y de tu ayuda, tus milagros, tu poder. Imposible, hermano, imposible, muy imposible olvidarse de un Dios tan maravilloso como ese Dios que está aquí con nosotros hoy. Abra sus labios, abra su boca y exprésele algo. Dele la adoración en esta hora. Aleluya, bendito Dios. Olvidarte. Es maravilloso, amado Dios. Maravilloso que eres, mi amado Dios. Te alabamos, Señor, en esta hora. Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis sueños, deseos están en tus manos, mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres Señor del sustento de gracia, la fuerza que llevo aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Conoces mi vida, conoces mis pasos, todos mis días los tienes contados. Mis
sueños, deseos están en tus manos. Mis horas amargas las consuelas tú. Tú eres, Señor, el sustento de gracia, la fuerza que lleva aquí adentro en el alma, el sol de justicia que alumbra mi ser. ¿Cómo olvidarte si eres mi Dios? El Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el Dios de los mares y de las estrellas, el Dios de Israel, el Dios del ayer, de hoy, de mañana y los siglos. Amén. Aleluya. Él es el único. Él es el único Dios nuestro. Aleluya. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si yo aquí te siento, te llevo muy dentro. ¿Cómo olvidarte? Si eres mi sustento. ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? ¿Cómo olvidarte? Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios, toda creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora, porque esperaremos, ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar, queremos contigo estar. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses. Cantaré aleluya hasta que regreses. Amén, amén. Le adoramos hasta que Él regrese. Y danzaremos en su presencia hasta que Él venga por nosotros. Aleluya. Le alabaremos Aleluya, siempre. hasta que regrese. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Cantaré aleluya hasta que regreses. Danzaré en tu presencia hasta que regreses.
We just wanna be with you. We just wanna be with you. King of glory, fill this place. Just wanna be with you. We just wanna be with you. Danzaremos en su presencia hasta que Él regrese. Aleluya. Hemos venido para estar en su presencia. Por eso le adoramos, le glorificamos y exaltamos en esta hora su precioso nombre, Jesús. Aleluya, aleluya. Dios les bendiga, hermanos. La visita a los hermanos son bienvenidos en esta hora, en este lugar, en este momento. Es el momento especial que hemos escogido para alabar, glorificar su nombre. Aleluya. Le damos la bienvenida a los amigos. ¿Y qué le decimos a los amigos que nos visitan en esta hora? ¿Y qué le seguimos diciendo? Sí, hermanos y amigos, quédense con nosotros para seguir adorando y glorificando ese nombre, ese Dios maravilloso. Aleluya. Vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios este servicio, porque lo necesitamos. Aleluya. El primer agradecido que comience esta oración. Bendito Dios Padre, en esta hora, en tu nombre, Señor Jesús. Te damos las gracias, Señor, por permitir venir aquí a esta hora, Señor. Reunirnos en tu precioso nombre, Señor, para alabarte, glorificarte y exaltar tu nombre, Señor. Y además recibir lo que tú tengas para darnos hoy, Señor. Te pedimos en tu nombre, Señor Jesús, que tomes el control de este espacio físico, que tomes el control de nuestros cuerpos, de nuestras almas, de nuestros espíritus y de nuestras mentes, Señor. Que todo lo que hagamos aquí sea para honrarte, glorificarte y exaltarte, Señor. Que no nos distraigamos, Señor. Toma el control, Señor, de todo lo que hagamos aquí, porque es para tu gloria y para tu honra, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios. Gracias, amado Dios. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios. Vamos a leer el Salmo 30. Vamos a leer de una forma acostumbrada. Salmo 30. ¿Cuántos están gozosos y contentos en esta hora? Aleluya. Estamos gozosos y contentos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado aliento de vida. Y si nos ha dado aliento de vida, debemos agradecerle, venir a adorar y glorificar su nombre. Aleluya. ¿Y por qué? Porque este es nuestro tiempo. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, como dice la palabra de Dios. Aleluya. Leemos en el nombre de Jesús el Salmo 30. Dice el versículo número 1. Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad. Porque un momento será su ira, pero su favor durará toda la vida. Amén. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido. Porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Todos. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, no estaré callado. Jehová Dios mío, te alabaré para siempre. Aleluya. ¿Cuántos se identifican con este salmo? Aleluya. Todos nos identificamos con estos salmos, porque existimos para alabar y glorificar a un Dios grande, a un Dios maravilloso. Aleluya. Sigámosles adorando. Aleluya. Porque es nuestro tiempo, porque tenemos vida. Aleluya.
oraba en el monte Carmelo para que fuego bajara desde el cielo. Elías oraba en el monte Carmelo para que fuego bajara desde el cielo. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Y cuando él oró, el fuego cayó y todo el holocausto allí se consumió. Pero aunque baje el fuego, la llama, se enciende la llama con su poder. Pero que baje el fuego, se encienda la llama, se enciende la llama con su poder. No te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alba, no te dejaré, si no me bendices, no te dejaré, aunque raye el alba. Bendíceme, bendíceme, bendíceme ahora, bendíceme, bendíceme. Bendíceme ahora, ahora, ahora. Bendíceme ahora, ahora, ahora. Bendíceme ahora, 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 Si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, olvídate de tus problemas y ve lo que está pasando. Olvídate de tus problemas y ve lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Verás como el poder viene y te toca. Verás como el poder viene y te toca. Te toca, 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 te
boca, y con las 7 vueltas el muro se cayó. Con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, si tú quieres sentir el poder de Dios manifestado, olvídate de tus problemas y ve lo que está pasando. Olvídate de tus problemas y ve lo que está pasando. Alábale con las manos, alábale con la boca, alábale con las manos, alábale con la boca. Y verás como el poder viene y te toca. Y verás como el poder viene y te toca. Te toca, 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 te toca. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. Y con las 7 vueltas el muro se cayó. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. El muro se cayó, el de Jericó. El muro se cayó, dando gloria a Dios. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. Y dando vueltas, y dando vueltas, y dando vueltas, el muro se cayó. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno y su nombre es Jesús, 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 Jesús. No son 3, no son 2, Él es uno. Dígalo, hermano,
mostaza. Eso lo dice el Señor. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, eso lo dice el Señor. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Tú le dirías a tus problemas, muévete, muévete. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Y ese problema se moverá, se moverá, se moverá. Aleluya, bendito Dios, aleluya, 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 aleluya. Amamos Dios, te glorificamos, oh Dios, en esta hora, amado Dios. Vamos a adorar al Rey. Aleluya, sí, Señor. Vamos a adorar al Rey. Esta es tu presencia, aleluya. Vamos a adorar al Rey. Vamos todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Salvador. Exaltaré su nombre, oh altísimo. Exaltaré su nombre, oh altísimo. En ese nombre hay poder. En ese nombre hay poder. Y ese nombre es Jesús. Y ese nombre es Jesús. Jesús, 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 Jesús. Vamos a adorar al Rey, vamos a adorar al Rey, vamos a adorar al Rey, vamos todos a adorar al Rey, vamos 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 todos a adorar al Rey. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará, toda rodilla se doblará, toda lengua confesará. Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador, Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Salvador. Exaltaré tu nombre, oh altísimo, exaltaré tu nombre, oh altísimo. Y en ese nombre hay poder, y en ese nombre hay poder, y ese nombre es Jesús, y ese nombre es Jesús, 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 Jesús. Y exaltará su nombre, oh altísimo. Exaltará su nombre, oh altísimo. Y en ese nombre hay poder, y en ese nombre hay poder, y ese nombre es Jesús, y ese nombre es Jesús, 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 Aleluya, aleluya. Ese nombre es Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Bendito Dios, bendito nuestro Dios. Aleluya, gloria a ti, amado Dios. Gloria a ti, amado Dios. Bendito seas, amado Dios. Nos cansamos de adorarte y glorificarte, amado Dios. Bendito seas, amado Dios, por tu grandeza, Señor, por tu poder y tu gloria. Bendito Dios. Ta palabra fue principio.
mi ser io dico gloria, revelare volendo, comunità bonnobertà, comunità bonnobertà, nel nome di Jesús mi Rey. Comunità bonnobertà, nada por comparar. Comunità bonnobertà, ningún otro nombre. Parlare del cielo per salvarmi, perdonarmi, tu mi picaba por donar, nada por los motivos, ma Jesús somos libertad, ma Jesús somos libertad, en nombre de Jesús mi Rey, ma Jesús somos libertad, nada por comparar, ma Jesús somos libertad, y un otro nombre. Se el mondo maschere cortina e cravashi aoreta, creación ta canta, por gloria proclama, para resucitar de majestad, incomparable, inigualable, away para sempre votar, el reino ta vivo, vivo e gloria, tu re poder y majestad. Somos libertad, poderoso libertad, en nombre de Jesús mi Rey. Poderoso libertad, nada por comparar, poderoso libertad, ni un otro nombre. You have no rival, you have no equal, now and forever, God, you reign. Yours is the kingdom, yours is the glory, yours is the name above all names. What a powerful name it is, what a powerful name it is, the name of Jesus Christ my King. What a powerful name it is, nothing can stand against. What a powerful name it is, the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus to break every chain, 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 to break every chain. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder
es incomparable, un Dios que es incomparable, que es inigualable. Ese es nuestro Rey, nuestro Dios, aleluya. A ese Dios que adoramos en esta hora, a ese Dios que glorificamos aquí, amado Dios. Bendito eres, Señor Jesús. Bendito eres, Señor, por los siglos de los siglos, amado Dios. Bendito eres, amado Dios. Siga aplaudiéndole, hermano, que Él se merece eso y más. Aleluya, aleluya, aleluya. Bendito Dios. Bendito nuestro Dios. Bendito nuestro Dios. Gracias, Señor, por permitir que te alabemos, Señor, que te glorifiquemos, Señor. Y no estamos cansados, podemos amanecer aquí glorificando y glorificándote, Señor. Aleluya, bendito Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Vamos, hermanos, a seguir con el orden del culto por lo del tiempo. Invitamos al hermano Jacobo y a la hermana María que nos acompañen a recolectar la ofrenda. Y antes de eso vamos a hacer una oración por todos los hermanos, por la parte económica, por la parte de salud y por todas las necesidades que tenemos, ¿sí? Vamos a iniciar esta oración en el nombre de Jesús. Bendito Dios Padre, Señor, en esta hora, amado Dios, reunidos en tu precioso nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor, una vez más por permitir venirnos aquí, Señor, y expresarte nuestras necesidades, Señor, nuestras debilidades, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, en cada una de nuestras necesidades, Señor. Mira la necesidad de mi hermano, Señor, cualquiera que sea, Señor, ya sea de salud, económica o cualquier problema que tengo, manifiesta tu poder sobre él, Señor. Manifiesta tu poder y tu gloria sobre mi problema, Señor, sobre mis necesidades, la de mis hermanos, Señor. Cada uno hemos venido aquí cargados, Señor, de problemas, Señor. Señor, sácianos, bendito Dios. Llénanos con tu Santo Espíritu y danos ese descanso, Señor. Ayúdanos, Señor, porque sin tu ayuda no podemos, Señor. Teniendo nuestra fe, Señor, en alto, creemos que tú haces la obra en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por ese poder y esa gloria, Señor. En tu nombre santo, Señor Jesús. ¿Pueden tomar asiento, hermano? Invitamos al hermano para que siga. Sí. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Mi sacco Jesús invita, espera su venida. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Si volta a preparar, no por vaya arriba. Arriba, arriba, arriba y no va. Arriba, arriba, arriba y no va. Subi, subi, subi y no baja. Subi, subi, subi y no baja. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. Dios da un buen Dios, alabe. Dios da un buen Dios, proclame. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. El ahisamisi, el abiramirón, el apone mi pía para saber. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, con señoras y panos. Mira aquí, poderoso Dios está. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao, la ganosa la ve. En muralla Bashabao, en muralla Bashabao, en muralla Bashabao.
Shabbat, la ganos alabé. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Alabé, alabé, alabé Mainta, alabé Merdía, alabé, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, sigo que mira Dios move, alabé, alabé te ora solo baja. Yo me reunía la semana pasada, creo, con ellos, con Giver y con Adriana, y les explicaba a ellos un poco acerca de la responsabilidad tan grande que tenemos delante de Dios a la hora de tener hijos. Y permítame decírselo a todos, hermanos, todos los que somos padres, cuando tenemos hijos tenemos una gran responsabilidad ante Dios. ¿Están aquí conmigo? Amén. Quédense aquí conmigo. Cuando tenemos hijos tenemos una gran responsabilidad ante Dios. Porque la Biblia dice en el Salmo 127, he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Así que los hijos nuestros son ¿qué? Una herencia del Señor. ¿Y qué espera el dueño de una herencia cuando la deja? Que a quien le dejó la herencia se la malgaste, se la tire, la pierda. No, espera que la cuide. Y que al contrario la ¿qué? La mejore, ¿verdad? Así que padres, tenemos una gran responsabilidad. Hermanos, ser padre va más allá de llevarle alimento a un hijo. Va más allá de comprarle una vestimenta o llevarle al colegio. Tenemos una responsabilidad delante de Dios de enseñarles e instruirles en el camino de Dios y de la vida. Amén. Así que Giver y Adriana, la Biblia dice en el libro de Proverbios capítulo 22, versículo 6, dice la palabra de Dios, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Estimados padres, los hijos guardarán todas las enseñanzas que plasmemos en ellos desde la niñez, marcarán su vida. Por eso, hermano, un niño, los primeros años de vida de nuestros hijos son los años en que hay que fortalecer y trabajar con ellos la enseñanza de Dios, de la palabra, de la vida, de los principios, de los fundamentos, para que no se les olvide, amén, para que los guarde, amén. Y la Biblia dice, hermanos, Jesús dijo, los niños querían acercarse a Jesús y la Biblia dice que los discípulos de Jesús quisieron impedirlo, pero Jesús les dijo, dejad a los niños, venid a mí. Y no ¿qué? Y no se lo impidáis, porque ¿qué? Porque de los tales de ellos es el reino de Dios. Amén. ¿Alguien me puede decir una manera de impedirle a los niños venir a Jesús?
¿Cómo, hermana? Cuando no los traemos al culto, yo como padre le estoy impidiendo a mis hijos venir a Dios. Deme otra razón, por favor. También, si no le enseñamos a nuestros hijos, hermano, los principios y la palabra de Dios, hermano, somos responsables de omisión porque no les enseñamos. Así que vamos a orar en favor de las niñas. Giver, recuérdeme el nombre de las niñas. Amaya y Samara. Vamos a orar por Amaya y Samara. Amén. Vamos a pedir que Dios les bendiga. Deseamos para sus padres muchas bendiciones y que Dios les dé sabiduría. Amén, hermanos, que Dios les dé sabiduría a ellos para educar a sus niñas. En un mundo, padres, bien difícil. Bien difícil. Yo les explicaba a Giver y Adriana que hoy la sociedad está diciéndole a nuestros niños que tienen que rebatir todo lo que le enseñamos nosotros. Y que lo que ellas no aprueben no tienen por qué aceptar ninguna cosa que le enseñen sus padres. Hacia allá ha llegado el mundo, hermanos. Y eso debe llevarnos a nosotros a preocuparnos y a hacer un trabajo muy, muy diligente con nuestros hijos. Para que nuestros hijos, hermanos queridos, crezcan con principios y fundamentos. Así que vamos a orar a Dios por ello. Voy a pedirle a mi esposa que se acerque. Vamos a invocar el nombre de Jesús. Que Dios bendiga a estas pequeñas. Amén. Y que Dios le dé gracia y sabiduría a sus padres. Oremos a Dios. Señor Jesús, Dios eterno, Padre celestial, invocamos tu nombre, Dios, en favor, Señor, de esta familia. Te ruego, Dios, que les bendigas, que les ayudes, que les des sabiduría, Dios, que bendigas estas pequeñas, Señor. Oh Dios, que bendigas su vida, que tú las guardes, que tú las guíes, que puedan crecer, Señor, bajo el vínculo de una familia que se ama, que se respeta, una familia que es de ejemplo, pero una familia que también tiene temor de Dios, Señor. Bendíceles, Padre Santo, ayúdales, Señor, ayúdales en su vida, Dios maravilloso. A sus padres dale sabiduría para guiarles, para instruirles, para enseñarles en el camino tuyo, para instruirles en el camino de la vida, para estar atentos al peligro y a la acechanza. Dios, bendíceles y ayúdales, Señor. Te lo pedimos, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga. Felicitaciones y que Dios bendiga a sus niñas. Gloria a Dios. Digamos gloria a Dios, hermanos. Que Dios bendiga a nuestros niños, ¿verdad que sí? Hermanos, que Dios bendiga a nuestros niños. Anoche me veía un documental de todo el daño que le han hecho a los niños, desde a veces hasta del mismo orden religioso. Así que, hermanos, que Dios ayude a los padres a cuidar a los niños. Y nosotros tenemos que cuidar a los niños, hermano, porque sí que el enemigo quiere destruir los niños. Cuando se destruye un niño, se destruye una sociedad, se destruye una familia. Y este mundo está destruido porque hemos descuidado en cierta manera a los niños. Vamos a orar a Dios, hermano, en favor de los que han cumplido años. Amén. Esta mañana orábamos también por los cumpleañeros. Amén. Vamos a orar por la hermana Nidia. Está aquí, no sé, no le veo.
La hermana Nidia, tía de nuestro hermano Doni, vamos a orar por ella, cumpleaños. La hermana Lupita también, cumpleaños. El hermano Peter, cumpleaños esta semana. Vamos a orar en favor de él. Francis, el padre de Chantal y David, cumpleaños. Vamos a orar por la niña de nuestro hermano también. La hija de Giovanni, hermana Francis. Jonathan, el hijo de nuestra hermana. Vamos a orar por ellos. Amén. Que Dios les bendiga, que Dios les ayude. Hermano, el regalo más grande que podemos dar es orar por ellos. Amén. Desear que Dios les bendiga y les ayude grandemente. Oremos. Señor Jesús, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Te ruego, Dios, que bendigas, Señor, todos los hermanos, sus familiares, sus hijos que cumplen años. Señor, bendíceles, ayúdales, guárdales, dirígeles, asísteles. Que tu bendición, tu favor y tu gracia esté con ellos, Señor. Te ruego, Dios, no faltes en este año con la bendición, la gracia, la sabiduría, pero sobre todo, Dios, que puedan entender más de ti, de tu palabra, en todos los aspectos. Dios, será lo más grande que pueda ser una persona cuando conoce a Dios, cuando conoce su palabra. Bendíceles y ayúdales, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, vamos a orar por la situación en Israel. Vamos a orar a Dios. Esto está pasando de castaño a oscuro. Amén. Y que Dios nos ayude. Y que la iglesia del Señor entienda el tiempo que vivimos. Amén. Hermano, que el cristiano entienda el tiempo en que vivimos. Pero estamos viviendo tiempos sumamente peligrosos. Y un cristiano no debe asustarse, pero sí debe estar preparado. Amén. Debe estar preparado. Mire la guerra tan devastadora de Rusia a Ucrania. Pero hermanos, eso que pasó en Israel, esa guerra tiene la capacidad de prender al mundo entero. Esa guerra entre lo que toca con Israel se puede prender el mundo. Eso es una guerra, hermano. La guerra entre árabes e israelíes es muy de una trascendencia muy alta. Está en la Biblia. El origen de esa guerra es de dos medios hermanos, hijos de Abraham ambos. Así que los israelitas son hijos de Abraham y los árabes son hijos también de Abraham. Así que ellos son la misma simiente. Pero ¿sabe dónde partió eso? Cuando alguien le quiso ayudar a Dios. Mire el peligro. Mire el peligro. Dios le dijo a Abraham: espera en lo que yo te digo. Te voy a dar un hijo. Pero él metió la mano. Vea, hermano, cuando uno mete la mano, así sea con noble pensamiento, así sea cuando uno piensa que puede hacer algo bueno y ayudar en algo, hermano, hace daños muy grandes. Así que a Sara le pareció que le podía dar una manito a Dios, que podía ayudarle a Dios a cumplir la promesa. Y eso sí que pasa en nuestro medio. A veces uno quiere ayudarle a Dios por ahí y le dice a una persona: no te preocupes, Dios te entiende. Hay ayudas que salen caras. Hay gente que hace cosas por ayudarle a Dios y, hermano, hacen daños gravísimos. Pues esa guerra, hermanos queridos, sí puede prender al mundo. Y eso es una guerra muy delicada y no es cualquier guerra, hermano. Esa guerra de esos países no son guerras normales. Eso que le hicieron a Israel se lo va a cobrar al precio que sea. Y eso es muy delicado porque el mundo también se va a venir contra Israel.
Y en muchos países ya están matando judíos y están de lado y lado. Esa guerra tiene la connotación de que en Colombia hay protestas a favor y en contra, a favor de los judíos, pero también en contra de ellos, a favor de los palestinos y en contra de ellos. Y no solo eso es en el mundo. Estados Unidos está alerta, el Reino Unido está alerta, los países europeos están alerta, Australia está alerta. Hermano, eso le dice al cristiano lo que hemos dicho muchas veces. Lo que tiene que ver con Israel es una advertencia, es un llamado. Y esto, Dios nos ayude, hermanos. Y tenemos que orar. Y también recuerde orar, allá tenemos una familia misionera. En Israel está el hermano Carlos Pérez Paternina, su esposa, y les acaba de nacer un niño allá en Israel esta semana. Así que vamos a orar por nuestros hermanos allá. Pero hermano, yo quiero invitarle, tomémonos esto en serio. El Señor, todo esto nos deja ver cuán frágil es el mundo. Esto se cumple, ¿sabe qué dice la palabra de Dios, hermanos varones? Perdone que los tengo un momentico de pie. Cuando el mundo diga paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Cuando el ser humano se confía porque gana dinero y porque el mundo está lleno de tecnología y tenemos carro, ciencia y todo, mire lo frágil que es la paz del mundo. Unos hombres con su cabeza perdida hicieron barbaridades y mataron más de 1,500 israelíes y los mataron de manera bárbara y fuera de lo normal. Y ahora del otro lado, hermano, es un país que tiene para destruir, para enfrentarse a cualquier país del mundo. Así que eso es una cosa muy delicada. Y yo quiero decirle, eso tiene que ver con nosotros, como iglesia, pero también, hermanos queridos, como ciudadanos del mundo. Porque una guerra de esas desestabiliza el mundo. El mundo, si la economía se afecta, ya se está afectando. Ya el petróleo está subiendo de precio por esa guerra. Y cuando sube el petróleo, sube la gasolina, suben los combustibles y sube más la comida. Y mire cómo está la vida ahora y seguirá subiendo. Cuando el mundo diga, tenemos paz, el Señor dijo, viene destrucción. Dios, hermano, la palabra de Dios, créale. Amigos que están aquí, créanle a la palabra de Dios. Levante sus manos y oremos. Señor Jesús, Padre bendito Dios, Dios, te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos bendigas, que tú obres, que tú extiendas tu mano, Señor, que tú, Padre bendito, nos ayudes como iglesia a estar preparados, a entender el Evangelio, a conocer los tiempos. Oh Dios, a estar preparados para ese encuentro contigo. La situación no es fácil, Dios. El mundo es inestable, Dios. Aunque estemos a miles de kilómetros, eso toca con nosotros. Toca con lo espiritual, toca con el cumplimiento de tu palabra, toca con el cumplimiento del tiempo, toca, Señor, con la vida, la economía, el trabajo, las crisis. Ayúdanos, Dios eterno. Oh Padre bendito, ayúdanos, Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Esas personas, Dios, que están sufriendo esta guerra, padres, madres, hijos, gente que queda en la pobreza, en la ruina, gente que está llorando a sus familiares de lado y lado, Señor. Oh Dios, gente que tiene sus familiares secuestrados. Oh Dios, la barbarie humana es muy grande. La atrocidad humana es muy grande, Dios. ¿Qué tan lejos somos capaces de llegar, Dios, cuando no te tenemos a ti, Señor? Ayúdanos a entenderlo, Dios eterno, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Cierre sus ojos un momento y adore a Dios.
Gloria a Dios. de ti. Piensa en la letra de este cántico y dele la gloria a Dios. Adorando frente al mar de cristal, Sí, Señor. entre la multitud, en asombro allí me habré de postrar. Y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirá entre las multitudes cantar. Digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder, La sabiduría la sabiduría suya es. Hoy al que está sentado. que está en el trono. Sí, Señor. Honor. Hermano, dele la gloria a Dios. Santo, santo, santo es Él. Dígalo con sentimiento. Reina por Aleluya. los siglos con poder. Sí, Señor. Todo lo que existe es por Él. Al estar ante ti, adorando frente al mar de cristal, Oh, aleluya. entre la Sí, Señor. multitud, Gloria a Dios. en asombro allí me habré de postrar. Hoy mi Y canto mi irá. canto uniré Aleluya. a millones proclamándote Rey, Gracias, Señor. y Gracias. mi voz Una iglesia que adora a Dios. Una iglesia que sabe adorar a su Dios. las multitudes Que sabe que toda la gloria solo es para Él. Cristianos que saben que Él es digno. Él es digno. el que fue inmolado en la cruz, digno de la honra y el poder,
Sí, Señor. Todo lo que existe es por Él. Todo lo que existe es por Aleluya. 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 Vamos a leer la palabra de Dios. Hermanos, Segunda de Pedro 2, capítulo 2. Segunda de Pedro 2 del 1 al 10. Hermanos, no cambie este momento por nada en el mundo. Este momento de adorar a Dios y decirle a Él esas palabras: santo, 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 y que toda la gloria es de Él. Así esté cansado, no se quede en la casa. Venga. Hermano, el culto para Dios no se reemplaza por nada. Y no es lo mismo estar en la casa, ni cantar desde la casa. No es lo mismo. Venga, hermano, al culto y dele a Dios el culto. Es que venimos a hacerle culto a Dios. Y eso, hermano, un cristiano debe prestarle atención cuando él cambia el culto por ahí, porque no vengo, porque estoy cansado, porque me resultó algo. Y hay personas que se acostumbran a venir muy de vez en cuando, hermano, y habiendo espacio para venir. Venga y hágale culto a Dios. Venga y hágale culto a Dios. Créame, hermano, hoy quizás no le demos el valor. Un día nos daremos cuenta que hay cosas que cuando no se tienen es que se aprecian. Y yo le decía anoche a los varones en la reunión que las tentaciones llegan en algunas horas específicas. Y yo les decía que muchas veces la tentación le va a llegar a usted cuando se quedó en casa solo. Usted abrió una puerta. Las tentaciones normalmente llegan en las horas de la noche. Llegan cuando uno se queda solo, cuando no hay nadie por ahí. Eso es particular, revíselo usted, hermano, en su vida y se da cuenta. Revíselo, cuando usted se queda solo, viene el enemigo, aprovecha ciertos momentos, ciertas cosas, ciertos horarios, ciertas oportunidades. Y no en vano la Biblia dice que David se quedó en el palacio. Y cuando la Biblia hace énfasis que se quedó en el palacio, era porque David no tenía que estar en el palacio, tenía que estar en la guerra. Y se quedó en el palacio, y cuando se quedó en el palacio le vino la tentación. Y cuando le vino la tentación cayó, y eso que hizo le trajo ruina y fracaso a su vida. Así que, hermanos, esa no es la predicación, pero aprovecha el tiempo de venir a decirle que digno es el Cordero de Dios. No puede ser que yo le corra al empleo físico y no le corra al dueño de él. Hay muchas cosas para hablar de eso. Segunda de Pedro 2 del 1 al 10, acompáñeme a leer la palabra de Dios. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente ¿qué? Destructores, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos que las disoluciones de ¿quiénes? De los falsos profetas, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda, y su perdición no se duerme. Porque si Dios, hermano, préstele atención a esto que sigue aquí. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron,
sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Y escuche, y si no perdonó a quién, al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir como. Préstele atención a eso. Y libró al justo Lot, a él sí lo libró, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Verso 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne, ojo, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Digamos gloria a Dios. Tomen asiento, tengan la bondad, hermanos. Hermanos y amigos, este mes, como cada mes en la iglesia, tenemos un lema. Y el lema de este mes, bajo el que estamos enseñando la palabra de Dios, es defendiendo la fe. Repita conmigo, por favor, defendiendo la fe. Hermanos, es importante defender la fe. La Biblia lo enseña. Y déjeme decirle algo, hermanos. La fe hay que defenderla porque el mundo para el tiempo final, y esto que usted está viendo hoy en día, es el tiempo final. Eso que usted escucha de las guerras, eso que usted acaba de pasar, una pandemia que pasamos, esto que usted escucha, hermano, de los falsos profetas, falsos maestros y falsos cristos, y cantidades de cosas que están surgiendo hoy en día, hermano, es el tiempo del fin. Para que cada uno nos ubiquemos un poquito. La pandemia nos habla del fin. Las guerras que vemos nos hablan del fin. La guerra de Israel con Palestina nos está diciendo, hey, atento. Esto que usted ve hoy en día de los falsos profetas, falsos pastores, falsos maestros, falsas doctrinas, falsos apóstoles y una cantidad de cosas hoy en día, hermano, nos está diciendo, préstele atención. Amén. Hermanos, para permanecer en Cristo hay que defender la fe. Si yo quiero aprender a permanecer en Cristo, tengo que aprender a defender la fe. Y para aprender a defender la fe, yo quiero decirle, hay 2 cosas con las que hay que tener cuidado. Número 1, ¿qué tanto yo conozco de Dios y de su palabra? Hermanos queridos, ese es un gran problema que hay en el mundo cristiano y en muchos hermanos. No conocen la Biblia. No conocen las doctrinas de la Biblia. No conocen el fundamento bíblico. Y eso, hermano, trae toda una serie de problemas a la vida de un cristiano. Yo no podré formar un hijo bien si yo no conozco las doctrinas bíblicas. Yo no podré enseñarle a un hijo qué es lo que Dios pide de él si no conozco las doctrinas y el fundamento bíblico. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermano, eso está ahí escrito para algo. Eso ya le dice al cristiano, preocúpate por conocer a Dios. Y yo quiero, el tiempo es nuestro mayor enemigo, pero yo quiero a través de estos temas, hermano, que usted entienda que no entender la doctrina bíblica como es igual a ser una persona que niega la fe, que
que no le interesa que la gente conozca. Hermano, esto tiene una trascendencia muy alta, conocer la palabra de Dios y la doctrina de Dios, hermanos y amigos. Conocer a Dios es fundamental. El mundo no conoce a Dios. Y la iglesia hoy necesita conocer más de Dios. Y los cristianos necesitamos entender de Dios. Hermano, cuando hay gente que llega donde uno y a veces, hermano, le damos una respuesta tan tibia que es tan peligrosa. A veces uno escucha, hermanos queridos, respuestas tan tibias, tan superficiales de cristianos que uno dice: Dios mío, esa persona se va a perder. Pero ¿qué tanto yo como cristiano, por no conocer, no le di una respuesta clara? Supóngase que usted va en un auto, en un lugar, en un camino, y hay varios caminos a seguir, pero el que hizo la figura del desvío para donde usted va se equivocó un poquito y la tiró y lo metió por el camino de enseguida. ¿Qué cree usted que eso significa en su meta, en su proyecto? Si usted hacia el camino que va llevaba a un niño enfermo en una ambulancia y estaba sobre el tiempo y se perdió 15 minutos, se puede morir. Pero es que solo fue un dibujito. Pues el dibujito te hizo perder. Hermanos queridos, hay consejos que damos que destruyen a nuestras familias, a nuestros hijos, a la gente. Yo he escuchado cristianos que le dicen a la gente no viene a culto, vive a su manera. Y la gente le dice a un cristiano, cuando una persona no viene a culto, a veces la persona le dice: es que yo también creo en Dios. Y el cristiano le dice: bueno, está bien que crea en Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia, para Dios cuenta el que yo crea en Él, pero cuenta el cómo yo creo en Él. No solo en creer. Entonces a veces le decimos a la gente: cree en Dios, y una persona me dice: no, yo también creo en Dios. Y nosotros, hermano, la respuesta de un cristiano, un hijo de Dios, va más allá. Yo les decía en días pasados, y me gusta decirlo, qué cosa tan peligrosa un padre que a un hijo no le dé una respuesta clara. Hermano, cuando un hijo le diga a usted, le haga una pregunta, tómese en serio la respuesta que usted le va a dar. Las niñas de Giver y Adriana, ellos como padres que están en ese proceso, y todos los que están formando niños, hermano, a un hijo cuando venga con una pregunta difícil, no lo despaches. Si no le tiene la respuesta, dile: hijo, te voy a tener la respuesta para esta tarde o para mañana. Y saque tiempo para sentarse con el hijo y dele una respuesta clara a eso. Nada más peligroso que respuestas tibias o ambiguas. Y hermano querido, si algo necesitan los cristianos hoy, hermano, es ser personas definidas. Y cuando yo voy a la palabra de Dios, hermanos queridos, yo no encuentro en la palabra de Dios cosas más o menos. Usted me puede decir por qué mataron a los profetas y mataron a los apóstoles y mataron a muchos. ¿Por ser qué? Pero por ser cristianos, ¿qué? Por decir la verdad y ser definidos. ¿Sabe qué dice la Biblia? Es mejor que seas frío o caliente, pero no más o menos. Hermanos queridos, los cristianos debemos de saber cómo contestamos. Una persona no me puede decir: es que yo hice por ahí una trampita, yo hice por ahí. Y el cristiano le dice: a veces toca. Tenga cuidado con eso que usted dijo. Su respuesta debe ser más contundente, porque quizás usted le dio permiso y esa persona va a decir mañana: el que me dijo fue el hermano tal, y yo lo vi, era el que estaba era el que estaba de azul con rojo. Tranquilo, hermano Efraín.
La gente así lo va a hacer. ¿Y quién es el culpable de que esa persona pueda terminar en la cárcel o se pierda ante Dios un día? Por una respuesta tibia. Hermanos cristianos que están aquí, nosotros con la palabra de Dios debemos esforzarnos a lo que dice la Biblia: ser sí, sí y no, no. Y en esto, hermanos, de la fe, hay que defender la fe. Y necesitamos entender la importancia de defender la fe. Y hay dos elementos a los que quiero invitarle que le preste atención, hermano querido que está aquí esta mañana y amigo. Primer elemento al que hay que prestarle atención, lo que ya dijimos, el conocimiento. Por falta de conocimiento nos estamos extraviando. Por falta de conocer la palabra y lo que Dios dice, muchos cristianos se están perdiendo. Por no saber lo que Dios pide, mucha gente se va a condenar. La Biblia dice, no en pocos pasajes, y Mateo capítulo 7 dice que en aquel día le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre. Así que eran cristianos. En tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos sanidades, en tu nombre hicimos cosas. Y el Señor les dirá que no los conozco. ¿Y sabe Dios a quién no conoce? Aquel que no le obedece. Aquel que creyó en un evangelio a su manera, pero no al de Dios. ¿Usted sabe cuánta gente al final del camino, hermanos, se va a llevar una sorpresa? Que no seamos usted ni yo. ¿Usted sabe cuánta gente se va a llevar una sorpresa porque les predicaron mal y a ellos les gustó que les predicaran así y que les predicaran un evangelio suavecito y que no les dijeran la verdad de la palabra de Dios? Hermano, es mucha la gente que se va a llevar sorpresas. Es más, es que la Biblia dice: ay del que le ponga o ay del que le quite a esta palabra. Ni le podemos poner, hermanos queridos, pero tampoco le podemos quitar. Yo no puedo ponerle ni predicarle a usted un evangelio que no es, no puedo. Pero tampoco puedo, hermano querido que me escucha en esta mañana, tampoco puedo suavizarle el evangelio para que usted esté mejor conmigo. No puedo. Y si usted va a un lugar que se lo suavizan, téngale miedo. Preocúpese si a usted no le predican la palabra como tiene que ser predicada. Eso sí, dele miedo, porque entonces lo están llevando a su propia destrucción. El segundo elemento con el que hay que tener cuidado en esto de la fe y de permanecer es con nuestra mente, porque usted y yo tenemos sentimientos, tenemos emociones. Y sabe algo, hermano querido, lo que más nos hace extraviarnos a nosotros es la parte de los sentimientos y las emociones, porque nos crean confusión mental. ¿Qué hace la gente que lo estafa a uno? ¿A dónde le apela? A la mente, a las emociones, a los sentimientos. Aruba es pequeño, yo les decía, y aquí pues hay mucho control y se presta porque es pequeño. Pero en los países grandes usted va a una ciudad grande y en esta esquina hay alguien que está tramando una estafa y en la otra esquina hay otro y de más allá hay otro. Y no sé cuántos de ustedes alguna vez les han quitado plata. No sé. De todo. De todo. La hermana, eso sí que es famoso. Pero ¿sabe uno por qué lo engañan y por qué lo confunden? Por los sentimientos y las emociones. Y porque los que engañan son expertos para engañar. Son expertos. El que engaña, hermano, tiene una capacidad de hablar. Tiene una capacidad de hablar el que engaña. Usa unas palabras. Es tan fino y tan educado. A uno no, hermano, usted llega a alguien de la calle y le dice: oiga usted, señor maluco, necesito que me preste 100 florines. ¿Usted qué le dice? Lleve 200. No.
Pero una persona que llega, buenos días, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? Mire la vida, qué bonito, hay que ser agradecido con Dios. Oiga la vida, y uno empieza a charlar, y al rato le dijo 100 y uno sacó hasta más y le dio. Porque así es. A uno cuando lo estafan no es, hermano, lo estafan son porque son expertos para engañar. Pues la Biblia dice: los hijos de las tinieblas son más sagaces que los hijos de la luz. Así que el cristiano debe poner cuidado, porque, hermano, lo que nos destruye a nosotros, no sé si me ayudan prendiendo acá las pantallas de los televisores, lo que nos destruye a nosotros, hermanos queridos, escúcheme esto, es lo que otros fabrican y nos engañan la mente y nos afecta el corazón, y terminamos creyéndole a eso que la gente dice. Amén. La mente nuestra, hermanos queridos y amigos, es la torre de control. Escuchen esto: la mente es la torre de control de nuestro cuerpo y la que dirige todo. Cuando mi mente se nubla y me pone en un pensamiento equivocado y yo lo creo y no tengo conocimiento para defenderlo, me pueden arrastrar hasta donde sea. Yo les ponía esta mañana un ejemplo a los hermanos. Mire, hermano, uno debe de entender las cosas. Le quiero decir algo. ¿Cuál es el propósito de la iglesia? ¿Alguien sabe cuál es el propósito o la misión de la iglesia? ¿Cómo? Predicar el evangelio de Jesucristo, presentar a Jesucristo ante el mundo, ante la sociedad, enseñarles el evangelio de Jesucristo para que ellos lo vivan y lo entiendan, y acompañar en el proceso de la gente. Escúcheme esto, hermanos. Un deber de la iglesia es ayudar a los pobres y a los necesitados. ¿Verdad que sí? Ese es un deber, y nosotros debemos de ayudar, y ayudamos, y nos ayudamos entre nosotros. La Biblia dice: ves a tu hermano pasar necesidad, ayúdale. Pero le pregunto, ¿ese es el propósito de la iglesia? No. Ese es un deber de la iglesia, mas no el propósito. ¿Qué quiere decir esto, hermanos queridos? Que hay gente que a veces a su mente le viene con ideas y a nosotros emocionalmente no lo entendemos. Y hay gente que dice: hermano, es que no hay amor porque no me dieron, porque no me solucionaron, porque... Pero, hermano, eso hay que hacerlo y debemos hacerlo como hijos de Dios, pero eso es un deber. La misión de la iglesia es el evangelio de Jesucristo. Pero si un cristiano no lo entiende, a alguien le viene con otras ideas y pensamientos y empieza hasta a decirle: es que en la iglesia no hay amor, es que en la iglesia... Pero, hermano, es porque la iglesia es diferente a una fundación de ayuda. Así que, hermanos queridos, eso hay que tenerlo presente. Un cristiano debe ayudar. La Biblia dice: el que da al pobre a Jehová presta. La Biblia, hermano, la Biblia, Dios le dijo a Israel: tendrás que dejar de tus cosechas para el caminante, para el huérfano, para el necesitado, para el pobre. Eso es un mandato. Pero una cosa es ello y otra cosa el deber. Y muchas veces a nosotros nos afectan porque no tenemos conocimiento y tocan nuestras emociones. Y cuando nos tocan las emociones nos confundimos y no sabemos diferenciar entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Amén. Hermanos queridos, permítame decirle, el apóstol Pablo, escribiéndole a los cristianos a los Gálatas, mire lo que le dijo, mire el peligro de las emociones. Gálatas capítulo 3. Versículo 1 al 5. Lean conmigo, por favor. Miren la manera en que el apóstol Pablo le dijo a los Gálatas. ¿O Gálatas qué? ¿Sabe cómo los llama la Biblia en papiamento? O Gálatas bobos. Así es la Biblia en papiamento. O Gálatas insensatos. ¿Quién los fascinó? Mire la mente donde la mente de los Gálatas. Hubo un momento en que se las nublaron los que los engañaban. ¿Quién los fascinó a ustedes para no obedecer a qué?
a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Así que Pablo le dijo a los Gálatas: pero ¿cómo se dejaron engañar? Si ustedes ya saben que el que murió por ustedes para darles salvación fue Jesucristo. Y miren lo que dice el verso siguiente: esto solo quiero saber de vosotros. Miren la pregunta del apóstol Pablo. Ustedes recibieron el Espíritu. Está hablando del Espíritu de Dios. Ustedes recibieron el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, por las obras de la ley o por el oír con fe. Así que les pregunta, respóndame. Porque ellos se habían vuelto a la ley. Y los Gálatas estaban queriendo hacer las cosas de la ley, hermano. Y déjeme decirle, y hoy todavía en este tiempo hay gente que quiere llevarnos a que guardemos la ley de Moisés. Y nosotros no estamos para guardar la ley. Nosotros tenemos salvación por la fe en Jesucristo. La ley vino con un propósito: presentar a Cristo y primero dejarle saber al hombre que era un pecador. Para eso vino la ley, para decirle: si matas estás condenado, si robas estás condenado, si tú te metes, si tú haces esto o aquello, entonces estás condenado. Pero el propósito de la ley era mostrar el pecado y mostrarle a la gente que la única solución al pecado venía después de la ley. ¿Y quién vino después de la ley? Cristo Jesús. Así que ese era el propósito de la ley. Pero los Gálatas se habían vuelto otra vez a la ley y habían dejado el conocimiento de Cristo y el nacer por el Espíritu para vivir según la ley. El verso 3 dice, otra vez los regaña: tan necios sois, Gálatas. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Se van a devolver. Y el versículo siguiente dice: tantas cosas habéis padecido, ¿qué? En vano. Si es que realmente fue en vano. Verso 5. Aquel pues que suministra el Espíritu y hace maravillas en vosotros, ¿lo hace por las obras de la ley o por qué? ¿Y cuál era la respuesta correcta? Por el oír con fe, que Jesucristo es la salvación. Amén. Hermanos queridos, pero no solo se lo dijeron a los Gálatas, se lo dijeron 2 Corintios capítulo 11 versículos 13 al 15. Lea conmigo, por favor. 2 Corintios 11 versículos 13 al 15. Mire, hermanos, hay que tener cuidado con esto. Lean conmigo, por favor. Porque estos son falsos, ¿qué? Apóstoles. Ojo, hermano querido. ¿Qué más? Obreros fraudulentos, que se disfrazan como ¿qué? Mire, hermano, a esto hay que prestarle atención, iglesia. Porque por eso es que hay cristianos que se desvían por no conocer lo que ya nos anunciaron hace mucho tiempo atrás. Nos dice la Biblia: tengan cuidado, porque hay falsos apóstoles, hay obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Yo les decía, yo me he encontrado aquí en Aruba con personas que me dicen: usted es el pastor. Sí, yo soy el pastor. Qué bueno, mi pastor ya no es pastor, y entonces ¿qué? Es apóstol. Y yo le digo: explíqueme eso. Y me dicen: no, eso es un grado superior. Y yo: un grado superior. Hermanos queridos, la gente todos los días la van a confundir. Y como a uno le gusta que lo confundan, porque uno, la verdad, donde está la verdad, uno se le hace a un ladito. La gente donde le predican la verdad, la gente prefiere donde le digan otras cosas. Pero la Biblia descubre, déjeme el pasaje bíblico, por favor. La Biblia descubre y dice: no son apóstoles y obreros fraudulentos. Hermano querido, esto es otro tema, pero le voy a decir: hoy no hay apóstoles y no podemos ser apóstoles. Y le voy a explicar rapidito.
El problema para ser apóstol es que un apóstol tenía que haber sido testigo de la vida de Jesús, estar en el tiempo de Jesús. Así que no es un título para hoy, tenía que ser testigo y haber sido llamado por Jesús. Y nosotros no estamos en el tiempo de Jesús, por lo tanto hoy la gente se llama, pero no son títulos. Hoy la gente se dice, no es que yo soy apóstol, otro dice es que yo soy el iluminado, otros dicen es que yo soy el enviado, otro por allá dice es que yo soy el ángel del Señor. Hermanos, se pueden inventar lo que sea, pero la palabra de Dios es clara. Pero la gente, como no la entiende, se los enreda. Así que la Biblia dice, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Versículo 14, por favor. Y no es maravilla. ¿Por qué? ¿Sabe por qué engañan a la gente? Porque la gente no quiere conocer que Satanás no es como la gente lo pinta. La gente le dice a uno, ayúdeme, ayúdeme. ¿Y qué pasó? Se me apareció el diablo. Pero no ve que a las muchachas se les aparece todos los días. Y a los muchachos de la muchacha, vi un papacito. Pues es que la Biblia dice, eso es lo que dice la Biblia. ¿Usted cree que el diablo se disfraza como diablo? No, hermano, el diablo se nos disfraza de la manera más peligrosa que existe, en el hombre más apuesto, en la mujer más linda, en las palabras más bonitas, en las invitaciones que parecen mejores. Ahí detrás está el enemigo. Si el diablo viene como diablo, vea, hermano, todo Aruba estaba aquí. ¿Usted cree que anoche a cuántos enredó y con cuántos anoche los engañó y los llevó a pecar y les hizo hacer locura? Y ellos están hoy en culto. No, ellos creen que vino quién sabe quién, que es que son ellos. No, hermano, el que se disfraza como ángel de luz es Satanás y sabe esconderse y usa las mejores palabras y sabe los mecanismos y nos engaña y pervierte nuestra mente y nos hace daño, iglesia. Amén, amén. Así que, hermano, el diablo no aparece todos los días. Y si yo le pregunto a alguno de ustedes, ¿usted ha llegado a ver el diablo? La mayoría va a decir, no, yo no, ¿qué tal? Y resulta que lo vio viniendo para acá. Así es. El versículo 15 dice, así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermanos queridos, por eso es que a la fe hay que prestarle atención. Amigos que están aquí, a la fe hay que prestarle atención. Satanás, una de sus metas es engañar, es destruir, es dañar la vida de cristianos, dañar la vida de padres, dañar la vida de madres, dañar hogares, dañar niños, destruir sociedades, pero no lo entendemos. Y se disfraza de las maneras menos entendibles. Así que, hermano querido, a esto hay que prestarle atención. Vámonos al pasaje que leímos en 2 de Pedro. Vamos a ver hasta dónde llegamos, pero yo quiero que entienda esto. 2 de Pedro 2:1. Mire, hermanos, présteme atención aquí, por favor. El pasaje dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. ¿Eso qué quiere decir? Eso es tiempo ¿qué? Pasado. Pero hubo falsos profetas, entre el pueblo, hubo también falsos profetas en el pueblo. ¿Pero qué dice la Biblia? ¿Pero qué? Como habrá entre vosotros falsos maestros. Ese habrá es ¿qué? Ahora. Ese es tiempo futuro. Ese ya no solo era para el tiempo. La Biblia nos advierte y nos dice: dentro de ustedes, en la iglesia, en el mundo en el que ustedes viven, hay falsos profetas desde afuera y desde adentro. Y dice la Biblia que introducirán ¿qué?
encubiertamente herejías destructoras. Hermano, la palabra herejía es una falsa doctrina, una falsa creencia, es una adoración equivocada a Dios. Y hermano, mire, hay cosas que usted y yo no le prestamos atención, pero el término herejía, que tiene que ver con todo eso, hasta yo darle una incorrecta adoración a Dios, puede llegar a caer en una herejía, porque me equivoqué de la manera en que yo adoro a Dios. Así que hermano, a veces nosotros no entendemos muchas cosas y hemos entendido a Dios de manera a veces equivocada, hermanos y amigos. Dios es más santo de lo que usted y yo pensamos. Él es más grande de lo que usted y yo pensamos. Él es más poderoso de lo que usted y yo pensamos. Él es más bueno de lo que usted y yo pensamos. Pero también Dios es más estricto de lo que usted y yo creemos. Porque uno cree en un Dios muy grande para darme, pero muy benévolo para tolerarme. Y hermanos queridos, Dios, hay que tener cuidado. Encubiertamente herejías destructoras, y escuchen esto, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos ¿qué? Hay cosas que, hermano, hay personas que con sus predicaciones y sus ejemplos, o con su vida, sus comportamientos, están negando a Dios. Y eso traerá consecuencias, y la Biblia dice destrucción repentina. Yo tengo que tener cuidado cómo vivo, cómo actúo, porque yo puedo presentar un evangelio que la gente se confunde. Vea, hermanos queridos, esto de ser hijos de Dios y amigos, primero, no hay otro camino. Si no, la gente no sigue el evangelio, no tiene salvación. Que es que era muy buena gente, hermano, no tiene salvación. Créame. Eso no es que lo diga el pastor, eso lo dice la Biblia. Pero hermanos queridos, vámonos un poquito más allá. Pero también vivir de nosotros de la manera no adecuada puede confundir a la gente frente a Dios. Así que una vida de desorden de uno de nosotros, de nuestro andar con Dios, puede generar una creencia en Dios equivocada en la gente. Y yo quiero decirle, hermano, eso tiene que ver con que la gente niegue la fe. Y déjeme seguir, versículo 2. Mire, la Biblia dice en el verso 1, habrán falsos profetas, falsos maestros. Pero dice la Biblia, ¿sabe qué es lo duro de esto? Que la Biblia dice, ¿y qué? No pocos. ¿Sabe dónde está la mayoría de gente en las iglesias? No donde les predican la verdad, donde más les gusta. ¿Sabe cuál es el mensaje que a la gente más le gusta que les prediquen en las iglesias? Prosperidad y dinero. Te va a ir bien. Sí, predicó lindo el pastor. La fe, sí, la fe hay que vivirla, pero la gente quiere una fe para que le vaya bien. La gente necesita y quiere que le retroalimenten que va a prosperar económicamente, que le va a ir bien, que tiene cosas por alcanzar en la vida, que Dios me dijo que viene una bendición grande para ti. La Biblia lo dice, pero hermano, no podemos manipular a la gente con ello. Sí hay que predicar que este Dios es grande y que es bueno y que bendice, pero la gente quiere oír solo bendiciones de Dios. Y hermano querido, muchos seguirán sus disoluciones. Y mire lo que dice la Biblia, por causa de los cuales el camino de la fe será ¿qué? Hermanos, la fe está siendo blasfemada por mucha gente que predica lo que no es y enseña lo que no es, y muchos que siguen esas doctrinas. Amén. Lean este versículo conmigo, hermanos. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras que... ¿Sabe qué quiere decir eso, hermanos? Vean. Esto nos ha hecho mucho daño a la fe y al cristianismo. Hoy muchas iglesias se han vuelto iglesias que manejan eso que la Biblia ya nos advierte ahí. Se ha hecho mercadería con la fe y a la gente le gusta. Y hermanos,
es que el que le da a Dios, Dios lo bendice. Eso no es mentira. Eso no es mentira. Créame, eso no es mentira, hermano. Usted es fiel a Dios, Dios lo bendecirá. Créame. Eso no es un invento. Eso tenemos que predicarlo, sí, pero no hacer mercadería con ello. Y hoy en el mundo hay un movimiento de la prosperidad en el mundo. Y a la gente le gusta mucho eso y se llama la doctrina de la prosperidad. Y a la gente le gusta que le prediquen: venga, siembre, venga, dé, venga, traiga y venga, y una cantidad de cosas. Pero hermano querido que me escucha, eso ya está anunciado en la Biblia. Que harán mercadería de vosotros con palabra fingida. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no duerme. Vea, hermanos, el cristiano por eso tiene que tener conocimiento. Un cristiano que conoce la palabra de Dios, hermano, ni se lo llevan ni se mueve. Él sabe dónde está, en quién tiene su fe y cuál es su fundamento. Y el fundamento de esta iglesia, hermano, es Jesucristo. Aleluya. Ahí está nuestro fundamento. Pero eso sí, hermano, no vaya a pensar que Dios dice que no dé. No, la Biblia manda a dar. La Biblia manda a dar. La Biblia dice, habla de las ofrendas, habla de los diezmos, habla de la ayuda a los pobres. La Biblia lo habla. Y la Biblia nos enseña, hermano, eso es que Dios es el dueño de todo, de la vida, del tiempo, de mi salud, de mi familia, del negocio, del trabajo. Es por Él. Así que cuando nosotros damos algo, es de lo mismo que Dios nos dio. Y la Biblia dice, un hombre en la Biblia dice: ¿quién soy yo? Se sintió pequeño y afortunado. Él dijo: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darle ofrenda a Dios? Pues todo es de Él. Así que ese hombre entendió que todo era de Dios y él dijo: yo tengo que darle a la obra de Dios y ayudar a la obra de Dios. Pero hermano, ayudar a la obra de Dios no es dejarme lavar la mente y el cerebro con una mercadería que se hace desde muchos lugares, pero como detrás de eso está que te va a ir bien. Actitud positiva. Vamos a trabajar mucho la personalidad tuya aquí y tu actitud positiva, y vamos a trabajar otros elementos. Hermano querido, el cristiano debe poner su mirada en Cristo. Pero el versículo 3, el versículo 4 dice algo, hermanos. Porque Dios, y yo quiero que usted me entienda esto. Hermanos queridos, quiero atraer su atención un momento. Dios nos está hablando a través del apóstol Pedro y nos está diciendo: esos falsos profetas, esos falsos maestros, esos falsos líderes, esos falsos apóstoles, esos que dentro de ustedes también se levantan con doctrinas equivocadas para hacerle daño a otros en la fe. El Señor dice: mire, hermano, esto es lo delicado que es. El Señor dice a través de Pedro 3 ejemplos que Dios no perdonó. 3 situaciones hay aquí seguidas que Dios no perdonó y las trajo para ejemplo, para decirnos a nosotros: cuidado como vive, ni te dejes engañar, ni seas objeto tú para ir a destruir la vida de una persona. Por eso la Biblia dice, hermano, hay del que haga tropezar a uno de estos pequeños. Mejor le fuera ponerse una piedra de molino al cuello y tirarse a lo profundo del mar que hacer tropezar a uno de estos pequeños. Y miren la lista por quienes empieza: a los que Dios no perdonó porque se extraviaron de la verdad. Por eso la Biblia dice: compra la verdad y ¿qué? No la venda. ¿Sabe qué quiere decir eso? Esté dispuesto a pagar por la verdad. Hermano, la verdad hace a veces llorar y sufrir. La gente no quiere una iglesia que le prediquen la verdad, no la quiere. La gente quiere una iglesia que le digan: te va a ir bien, no te preocupes, las bendiciones se abrirán, los cielos están abiertos para ti, así sea un pecador y desordenado y haga de todo lo malo. Pues la Biblia dice: por la verdad hay un precio que pagar, y por la verdad murió Cristo.
Así que la verdad tiene un precio. Hermano, mire lo que le pasó a los ángeles que se extraviaron y los traen de ejemplo en este pasaje bíblico. Dice, porque si Dios no perdonó a quienes, a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó ¿a dónde? Al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Hermano, Dios no perdonó a los ángeles. Y estamos hablando de los ángeles. Así que hay que prestarle atención a la manera en que yo creo, como yo vivo y hasta lo que yo digo, que en mi vida y lo que yo haga no le dañe la fe a otra persona. Porque a los falsos maestros son los que destruyen la fe de otras personas. Pero sigue diciendo, hermano, otro ejemplo. No perdonó a quienes primero, a los ángeles. Segundo, a quienes Dios castigó, al mundo antiguo. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas. ¿Y que trajo Dios sobre el mundo? El diluvio sobre el mundo de los impíos. Así que, hermano, el mundo antiguo fue destruido por un diluvio. ¿Y sabe por qué? Por no creer a la verdad. Noé les predicó la justicia y les predicó a Dios algo más de 120 años, y ellos no creyeron, y sobre ellos vino el diluvio. Hermano querido, a la verdad de Cristo, créale. No le crea lo que le digan los mercaderes de la fe. No le crea a la gente que no tiene definida la fe. Hermano, nada más peligroso que una persona que no se sabe qué es. Vea, hermano, del malo usted se cuida. ¿Por qué se cuida del malo? Porque es malo. Del bueno usted tiene confianza del bueno. ¿Por qué? Porque sabe que es bueno. Pero el que usted no sabe de qué lado es qué, ese es el que es peligroso. Porque yo no sé su visión de la vida. Pues, hermano, la Biblia dice, si Dios no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Hermano, segundo ejemplo, Dios no perdonó a los ángeles y Dios no perdonó al mundo impío. El no haberle creído a Dios y mantenerse en la verdad y creer a las mentiras que les ofrecían los palabreros de la época. Ejemplo número 3. ¿Y si condenó a quiénes? Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, y las redujo ¿a qué? Hermano, a esto hay que prestarle atención. Y las redujo a ceniza, poniéndolas de ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Hermano querido, en la Biblia hay unos ejemplos para que el cristiano los piense y los reflexione. No perdonó a los ángeles, no perdonó al mundo antiguo, y a los de Sodoma y Gomorra que vivían impíamente, hermano, los consumió en ceniza y los dejó ahí en la Biblia para decirnos a nosotros que todo el que quiera vivir impíamente y en desobediencia y haga tropezar a otros y la gente se confunda de la fe, la Biblia dice, este ejemplo está para que lo sepan ustedes. Hermanos queridos que me escuchan hoy aquí, nosotros como cristianos debemos de afianzar nuestra fe, nuestra confianza y nuestra seguridad en Dios, y saber que tenemos un Dios que nos está guiando a través del camino de la vida en el Evangelio, para un día presentarnos delante de Él una iglesia gloriosa, una iglesia santa, una iglesia sin mancha, una iglesia sin contaminación. Gloria al nombre de Jesús. Dios nos quiere llevar, hermano, pero en este camino hay peligros. Hermano querido, en el camino de la fe hay peligros. Hay peligros. Hay peligros de falsas doctrinas.
de falsos cristianos, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos evangelistas, de falsa gente que trae doctrinas y engaña y vienen con cosas. Pero también en el camino de la fe hay peligros, hermano, donde el enemigo quiere nublar nuestra mente y llevarnos al pecado y creer nosotros que el pecado no traerá consecuencia. Hermano querido, el pecado trae consecuencia, y por eso la Biblia dice, y nos dejó el ejemplo de Sodoma y Gomorra, y dice: si Dios las redujo a ceniza y las puso como ¿qué? Las puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Hermano querido, vivir con Dios tiene sentido. Mantener una fe firme en Dios tiene sentido. Tener convicciones firmes del Evangelio tiene sentido. Jóvenes, estar definido por Dios y su camino tiene sentido. Y yo quiero decirle, hermano, hoy es importante que usted y yo entendamos: hay peligros, hay acechanza, hay un enemigo que la Biblia dice anda como león rugiente buscando a los ingenuos, a los de poco conocimiento, a los débiles en la fe, a los que se duermen en el culto. Claro, se quedarán débiles en la fe. Hermanos queridos, el enemigo anda buscando a quién va a destruir. Y el enemigo va a hacer toda la... Mire, hermano, yo anoche les decía a los varones, hasta que no entendamos lo grande que es ser un cristiano, hasta que usted y yo no entendamos lo grande y lo trascendente que es ser un hijo de Dios, hasta que usted y yo no entendamos, hermano, que Dios confía en usted. Dios nos llamó para cosas grandes. Hermano querido, Dios nos llamó para ser ejemplo al mundo, luz al mundo. Eso quiere decir, hermano, mire, yo puedo ir ahorita al Gaucho y pedir una carne asada de 40, 50, 60 dólares. Pero si a esa carne, por fina, buena y bien tratada que sea, no le pusieron sal, no tiene nada. No tiene sabor. Pues Dios a un cristiano le dice: tú eres la sal de la tierra. Eres tú, eres tú, eres tú. Somos nosotros, soy yo, es usted, señorita, la sal de la universidad. No para que a la gente le vaya mal, los que preservan, los que cuidan, los que son ejemplos, los que presentan a Cristo, los que saben dar a conocer a Jesucristo. Somos y debemos de ser los cristianos. Un padre de familia, un varón en esta iglesia debe de entender que Dios confía en usted y le entregó un liderazgo y ser cabeza de un hogar. Y Dios espera que usted sea un hombre prudente al vivir, al actuar, al guiar a su familia, en su trabajo, en su negocio, en la iglesia. Hermano, no se nos puede olvidar lo que somos. Pero si perdemos nuestro lugar, el mundo se va a perder. Ser cristiano es más que venir a este lugar. Usted vino hoy para aprender, y eso que usted hoy está aprendiendo, usted debe llevarlo a la práctica en su vida y llevarlo a la vida de otras personas. Y cuando alguien le venga por allá con algo raro, usted pueda presentarle la defensa de la fe. Y cuando alguien quiera engañar a otra persona, usted pueda sentarse y decir: la Biblia dice otra cosa. Hermanos, nosotros somos defensores y cuidadores del mundo, y somos personas que estamos llamados a presentar a Cristo y presentarlo con altura, y presentarlo con temor, y presentarlo con reverencia, y dar testimonio de su obra y poder ser un ejemplo a la gente. Hermano, es hora de que la iglesia defienda la fe. Cristianos que defienden la fe. Hermano, no se acomode. ¿Sabe cuál fue el problema de Lot? Que llegó porque lo salvó Dios por misericordia.
Pero Lot se fue, el sonido de Sodoma y Gomorra lo hizo llegar hasta allá. Hay cristianos que poco a poco van llegando hasta allá. Se acomodan con el mundo, las cosas del mundo les son iguales, emiten conceptos igual. Hermano, un cristiano es un cristiano. Yo quiero invitarle hoy. Qué bueno mirar nuestra fe. Qué bueno mirar nuestras convicciones. Qué bueno mirar nuestra firmeza. Qué bueno entender que necesitamos llenarnos de Dios y de su Espíritu Santo, y necesitamos entender nuestro lugar y cuidar lo que tenemos, hermano. Lo que usted tiene es tan grande que el diablo no duerme buscando la manera de sacarlo a usted de la iglesia. Vea, hermano, el diablo no descansa tratando de ponerle a usted un amigo, un trabajo, un negocio, una persona, un problema aquí que usted no entienda, una circunstancia, una trampa. Él se le va a disfrazar de tantas maneras con tal de quebrarle a usted la fe. Hermano, lo que usted tiene es lo más grande que existe. El diablo vive enojado con la iglesia y con los cristianos, porque el diablo, antes de ser diablo, vivió en el cielo. Vea, hermano, el diablo, siendo el ángel más bello, antes de ser diablo vivió en el cielo, y de allá lo sacaron y no lo perdonaron. Pero a usted y a mí, seres humanos que hemos sido fracasados y pecamos y desobedecimos, Dios nos recogió de la inmundicia, nos transformó, nos hizo sus hijos, nos perdonó los pecados, y la Biblia dice que vamos a estar con Él por toda la eternidad en el reino de los cielos. Usted sabe lo que vale lo que usted tiene. Hermano querido, lo que tenemos es muy grande. No lo cambie, no lo negocie, no le abra la puerta a nadie que le quiera dañar su fe y su salvación. Cuando el diablo le ofrezca una tentación, deséchela. Siempre que llega una tentación, Dios nos abre una puerta de escape, pero nosotros nos quedamos. Todo el que cae en la tentación es porque cuando tenía que correr, no corrió. Cuando le abrieron la puerta de escape, no salió, no echó mano de la puerta que Dios le dejó. Hermano, cuide esta salvación. Cuidemos esta salvación. Por doquier hay falsas doctrinas, falsos cristos, falsos maestros, falsos consejeros, falsos consejos, falsas enseñanzas, falsas doctrinas. Pero hermano, el evangelio del Señor Jesucristo es claro. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Hermano, no hay otro camino para llegar al reino de los cielos sino a través del evangelio de Jesucristo. Manténgase en Él, cuídelo, párese firme, mantenga su fe, defienda su fe. No deje que el enemigo le bombardee pensamientos. Un hombre dijo: yo no puedo impedir que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo impedir que quieran hacer nido en mi cabeza. Hermano, usted no puede impedir que pensamientos lleguen, pero cuando un pensamiento esté haciendo nido en su cabeza, préstele atención, porque el pensamiento será el comienzo. El pensamiento que hizo nido en la cabeza será el comienzo de la destrucción. Estén de pie, tengan la bondad. Yo no sé cuántos quieran hoy conmigo decirle a Dios: gracias por esta salvación. No sé cuántos hoy conmigo quieran decirle: Señor, gracias por perdonarme los pecados. No sé cuántos hoy conmigo quisieran, no sé si alguien quiera venir, no a pedirle hoy nada a Dios, venir a darle gracias y decirle: Señor, gracias por el evangelio, gracias por la iglesia, gracias por perdonarme los pecados. No sé si alguien quisiera un momentico decirle: Señor, yo no te voy a pedir, te voy a dar gracias por
todo lo que tú has hecho y me has dado en esta vida, no económico ni material, lo que tiene que ver con esta salvación. Hermano, lo más grande que nosotros tenemos no es ni la casa, ni el carro, ni las comodidades, ni los estudios, ni los títulos. Lo más grande que usted tiene es esto que se llama la salvación. Y yo quiero invitarle a que hoy la cuidemos, la apreciemos, la valoremos, la defendamos como sea ante todos los que quieren dañarla. Dele gracias a Dios. ¿Quién está agradecido con Dios? A ver los que están agradecidos con Dios. Todos aquellos agradecidos con Dios por esta salvación. Hermana, usted sabe lo que tiene. El enemigo le está tratando de robar la salvación. Por eso te pone pensamientos, te amarga la vida, te pone a criticarlo todo. Por eso vemos todo lo negativo, porque detrás está el enemigo cauterizando mente, robando mente, secuestrando mente, para que una persona no pueda entender lo grande de lo que es el evangelio de Jesucristo. Pero usted que lo tiene hoy, usted que es un cristiano, que es un hijo de Dios, usted que ha nacido de nuevo, usted que está entendiendo este evangelio, hermano querido, cuídelo y defiéndalo y enamórese de Jesucristo. Alabe a Dios un momento. Que se escuche esa oración de alguien que le diga gracias. Que se escuche esa oración de alguien que le diga: Dios, gracias por este evangelio, gracias por esta enseñanza, gracias por la iglesia, gracias Señor por advertirnos del peligro, gracias Señor por el lugar en el que me has puesto, el privilegio que tengo de ser tu hijo, la luz que soy para el mundo, la sal de la tierra que soy. Gracias Señor. Alguien que levante sus manos y le dé gracias, aleluya. Alguien que le dé gracias a Dios. Alguien que le dé gracias a Dios, dele gracias. Alguien que le dé gracias, alguien que le diga gracias. Yo no sé, hermano, el enemigo a quien le estará tratando de dañar la fe, cambiar el pensamiento, obstruirle la visión. No sé a cuántos les habrá enviado un mensajero ya para dañar su fe e interrumpir su comunión con Dios. Señor, ayúdanos. En mi corazón, Señor, ayúdanos. Señor, ayuda a la iglesia. Ayúdame a entender esto tan grande, a cuidarlo, a valorarlo. Y cuando me llegue esa trampa, ese ataque, yo entienda que el enemigo quiere quitarme lo más grande de la vida, el lugar donde tú me has puesto, el lugar tan grande donde Dios nos ha puesto, hermanos. Cuide lo que Dios le ha dado, hermano joven, señorita. Cuida el lugar que Dios te ha dado. Cuida la salvación, defiéndela del enemigo y de los que te la quieren afectar. Las doctrinas. Él hizo algo tan grande para que usted y yo tengamos esta salvación. Hermano, fue a la cruz para que usted tenga eso. Él fue a la cruz. Nos ha dado de su Espíritu Santo para que podamos permanecer, hermanos. Nos ha dado poder. Nos ha dado poder del cielo. Nos ha dado de su Espíritu Santo para que nadie te arrebate ni te engañe. No lo dejes. Muchas gracias, Señor. Dígale gracias, gracias, gracias. Señor Jesús. Dígale gracias ahí donde usted está, hermano. Levante las manos y dígale gracias.
Dígale gracias. Gracias, Señor. Dígale Gracias, gracias. mi Señor. Gracias. Jesús. Aleluya. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Cierra puertas. Gracias, mi Cuida tu salvación. Señor. Jesús. Hermana, cuide su salvación. Gracias, mi Cuide su fe. Señor. Jesús. Defienda la doctrina que tiene. Gracias, mi Señor. Eso que Dios quiere hacer con tus hijos, papá, mamá, depende de tu convicción y tu firmeza. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, por este evangelio. Gracias por esta salvación. Gracias por haberte cruzado en mi camino. Gracias por esta iglesia. Gracias por los hermanos. Gracias por esta escuela dominical, Dios. Te decimos gracias, mil gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Digamos gloria a Dios, hermanos. Gloria a Dios. Que Dios les bendiga.